Bueno, vamos a abrir la Biblia por el Salmo 31. Hoy el Señor me ha guiado esta semana a buscar un salmo, porque los salmos, ¿verdad?, como que tratan con nuestras emociones de manera muy directa. Y creo que necesitamos ánimos, necesitamos, ¿verdad?, que el Señor nos infunda esa fuerza para ir adelante. Sobre todo cuando nos asalta la aflicción. Ese es el título de este mensaje. Cuando nos asalta la aflicción, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Cómo enfrentarnos a la aflicción? Y ya el Señor nos ha estado ministrando durante la alabanza. Es cierto que todo lo que hacemos es imperfecto, pero Dios supera nuestra imperfección, nuestras limitaciones, nuestros defectos inclusive, nuestros pecados, ¿verdad? Y nos da mucho más. Vamos a ir leyendo el Salmo y a medida que vayamos leyendo, pues vamos a ir exponiendo la palabra de Dios. A mí me gusta predicar sobre textos bíblicos, más que sobre temas bíblicos, porque el texto bíblico lo abarca todo. Y ahí están contenidos todos los temas. Entonces es importante escoger por ejemplo, un salmo como este, que se le atribuye a David. Y parece que la circunstancia en la que David estaba cuando escribió el salmo, por lo que leemos, pudiera ser cuando vivió aquel trance terrible de que su hijo Absalón se levantó contra él. La traición de un hijo es terrible, como puede ser la traición de un hermano, de un padre inclusive. El otro día escuchábamos una noticia terrible de un padre que había asesinado a su hijo de 3 años, de 2 años, para vengarse de la madre. ¡Qué barbaridad! Estas cosas se dan en el género humano porque el corazón del hombre es perverso y circunstancias hay de todos los colores. Entonces, en medio de esa prueba, David tuvo que huir, salir huyendo de noche de su casa, de Jerusalén, con unos cuantos fieles. Y los que estaban alrededor lo insultaban y lo maldecían. Y él mismo entendió que, bueno, también él era imperfecto y que quizás merecía ese tipo de cosas. Dice el Salmo 119, que aunque no se le ha atribuido a David, pero parece que lo hubiera escrito él, dice, porque fui humillado, aprendí la obediencia. Es un salmo mesiánico, porque hay una frase en el verso 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, ¿verdad?, que son las que repite Jesús en la cruz. También Esteban, cuando es apedreado, dice lo mismo. Y a lo largo de la historia, muchos mártires han pronunciado la misma frase cuando estaban siendo ejecutados. Mesiánico porque los sufrimientos de David se identifican con Cristo. Cristo se identifica con David. Y nosotros también nos identificamos porque Cristo es nuestro modelo y Él es el que nos sustituye en el sufrimiento, en la cruz. Ya sabéis que los salmos son textos muy particulares. La Biblia tiene textos, que son jurídicos, textos de mandamientos, de ordenanzas. Esos son para ser obedecidos si la ley que está siendo promulgada es para nosotros, porque no todas las leyes que están
en la Biblia son para nosotros. Sabéis que algunas eran específicas para el pueblo de Israel. Después hay textos narrativos que cuentan historias, son modelos y tenemos que interpretarlos como tales. Y después hay textos poéticos, sapienciales, que son, en uno de mis cursos estábamos tratando un tema, que no le voy a decir cuál es, pero era un tema y había uno de los estudiantes sacaba un proverbio como si fuera un mandamiento. Y yo le dije, mira, un proverbio es un consejo, no es un mandamiento. Si sigues el consejo te irá bien, pero no es un mandamiento. Y tenemos que entender las Escrituras. Y los salmos son particulares, porque en los salmos hay palabras, lo he dicho muchas veces, que son del hombre, del corazón del hombre, de cómo se siente el hombre. Pero como tú te sientes y como yo me siento, no significa que tenga que estar bien delante de Dios. Y a veces nos sentimos muy mal. Pero Dios esos sentimientos los recibe porque quiere entenderte y te entiende. Y cuando tú puedes decirle a Dios lo que tú quieras, a veces dices tonterías, las digo yo también, disparates, barbaridades, y Dios las recibe. Pero no las recibe para darlas por buenas, sino que Él va a aplicarte la medicina que ahora te viene bien, porque Él sabe que estás pasando por problemas, que tienes angustias, que estás en la aflicción, que cuando uno está nervioso dice tonterías, y también las hace. Y Dios es misericordioso, Dios es comprensivo, y nosotros somos sus hijos. Los que habéis tenido hijos y los que tenéis hijos, ¿verdad? Con los hijos sois comprensivos. A veces los que no han tenido hijos nos miran y dicen, hay que ver padre, hay que ver la madre, pero hay que tener hijos para saber ciertas cosas. No lo digo en reproche a nadie que no tenga hijos, por favor, pero es verdad. Y Dios tiene hijos y esos hijos somos nosotros. Aleluya. Di gloria a Dios. Eres un hijo de Dios. ¿No hay un cántico por ahí que dice así, eres un hijo de Dios como para que te animes? ¿O soy un hijo de Dios? Eso es un privilegio. Entonces este salmo es una expresión en medio de las dificultades y de sentimientos diversos, ¿verdad? Es una expresión de fe, de confianza en Dios. Lo vamos a ver. Una expresión de seguridad. Hermanos, cuando te asalta la aflicción, lo que necesitas es seguridad. Lo que necesitas es confianza. Lo que necesitas es esperanza. Amén. Y es lo que Dios te quiere dar. Es una expresión de fe personal. Vamos a leer los primeros versículos. Y dice así, en ti, Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Líbrame pronto. Porque el tema del tiempo, los seres humanos estamos sometidos al tiempo. Todo lo creado está sometido al tiempo. Solo Dios no está sometido al tiempo porque es eterno. Y eterno no significa tiempo indefinido, infinito, significa eterno, es otra cosa. Por eso no lo podemos entender. Líbrame pronto. Todos queremos que Dios venga corriendo a nosotros. Pero Dios tiene sus tiempos. Más tarde el salmista lo entiende, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Vamos a ver algo de que en tu mano están mis tiempos. Lo entiende el salmista. Pero ¿a quién recurrimos? Si estás en aflicción, ¿a quién acudes? ¿Tienes problemas? Es verdad, si estás enfermo, haces bien en ir al médico. Si tienes problemas jurídicos, legales, ve al abogado.
Si tienes lo que quieras tener, ¿verdad?, un conflicto, pues está bien que acudas a alguien que medie en el conflicto, pero por encima de todo esto está Dios, porque Él es tu recurso. Puede que los médicos lleguen hasta cierto límite, Dios no tiene límite en la sanidad. Puedes que los abogados te aconsejen mal, Dios nunca te va a aconsejar mal. Puedes, ¿verdad?, que aquella persona a quien tú recurres como árbitro, resulta que es parte. Y si es parte, si está a tu favor, pues te favorece a ti, pero si está en la otra parte, pues te perjudica. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios es juez justo. La liberación solo te puede venir de arriba y Dios es tu ayuda. El salmista declara en quién ha puesto su confianza. Y es importante declarar. Cuando yo digo es importante declarar, no me estoy refiriendo a esa doctrina errónea de la confesión positiva. Es verdad que hay que confesar positivamente, pero esa confesión no tiene poder mágico. No es porque tú digas unas palabras que las cosas cambian. No es porque tú digas no estoy enfermo que no lo estás. Porque si estás enfermo, necesitas sanidad. Declarar la fe significa hacer manifiesta esa fe con nuestras palabras. Pero la fe se fundamenta en la palabra de Dios. No es lo que yo diga, es lo que Dios ha dicho y yo creo. Es lo que Dios ha declarado y yo lo creo. Y yo lo declaro, como hace el salmista. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Y nosotros necesitamos decirnos a nosotros mismos, como David en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. David se habla a sí mismo porque a veces nos tenemos que oír a nosotros mismos decirnos la verdad. Dite la verdad y nunca te digas la mentira, porque muchas veces nos decimos cosas que son falsas. Cosas que el diablo mete en tu mente. Cuidado con lo que hay en tu mente, porque no todo lo que piensas es de Dios. No todo lo que te viene de Dios. Vienen muchas cosas que vienen de tu carne, vienen muchas cosas que vienen del diablo, vienen muchas cosas que vienen de otra gente. Y hay que saber discernir la voz de Dios. La segunda parte, es una confesión. Tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Yo creo que va a tener que quitar el aire porque se me seca la garganta y empiezo a toser. Esto lo puedes cortar después, Alejandro. Aunque pase un poco de calor, pero es mejor. Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Es una confesión. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. Sí, reconoce la situación, pero él confiesa victoria. Confiesa realidades espirituales que nosotros tenemos que confesar también. En tu mano encomiendo mi espíritu. Esa frase que Jesús repitió, que implica una confianza absoluta. Abandono en las manos de Dios. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Y el 6, aborrezco a los que esperan en ídolos vanos, mas yo en Jehová he esperado. Es decir, que está confesando el salmista que su confianza está puesta en algo firme.
Los ídolos son muertos, no valen. Pero nosotros también tenemos ídolos que no son figuras, que no son estatuas, que no son imágenes, pero que son aquellas cosas que para nosotros nos ofrecen o creemos que nos dan seguridad, pero que son vanos. Hay quien confía en el dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es idolatría. Hoy precisamente el mensajito que manda Alejandro a los que lo recibimos habla de ese tema, ¿verdad? Nuestros ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? Porque igual los tenemos. Y entonces si confiamos en esos ídolos nuestros, vamos mal. Dice, ¿verdad?, que yo en Jehová he esperado. ¿En quién esperas tú? En tus manos encomiendo mi espíritu, significa que me abandono en Dios. Porque, ¿qué más allá de mi espíritu? Tengo posesiones, todos tenemos algo. Tengo confianza en mí mismo, tengo muchas cosas, pero cuando ya entrego mi espíritu, lo estoy entregando todo, me estoy entregando yo totalmente. Y entended y recordad que para el pueblo judío no había esa separación entre alma y espíritu, o entre cuerpo, alma y espíritu. Eso es una tricotomía que está en la Biblia, pero que forma un todo. No podemos separarla, solo Dios discierne entre una cosa y otra. Nosotros no somos capaces. Y el judío o el hebreo, cuando hablaba de la persona, a veces se refería como cuerpo, a veces se refería como alma y a veces se refería como espíritu, pero estaba hablando de sí mismo, de su ser completo. Entonces aquí se manifiesta confianza en la dirección de Dios. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Crees que Dios te puede guiar? Pero para que Dios te guíe, tienes que prestarles oído. Como cuando vas en el coche y tienes puesto el GPS, tienes que escuchar la voz de quien está allí, diciéndote, cuando llega a la rotonda, toma la tercera salida. Tienes que estar atento. Yo cuando me he equivocado es porque no estaba atento. Entonces, si no estamos atentos a la voz de Dios, la guía de Dios nos sirve. Y de vez en cuando te ves metido en un problema, en un lío, en un sitio inhóspito, a donde no querías ir y por donde no querías pasar. Entonces, confianza en la dirección. Los versos 4 y 5 hablan de liberación. Sácame de la red, dice. Eso es liberación. Y a veces estamos metidos en unos líos de donde no sabemos salir. Es como una red. El pez que está en la red está atrapado, no puede salir. Y cuando tú estás en medio en esa red, no eres capaz de salir, ni te saca nadie, solo el Señor. Eso es liberación. Los versos 3 y 4 también hablan de protección. De protección. Me has redimido. Es decir, estaba en situación de esclavo y tú me has comprado. Estaba condenado y tú has pagado mi deuda y ahora soy libre y soy salvo. Porque nosotros nuestra confianza la ponemos en un Dios vivo. Amén. Jehová, Dios de verdad. Es un Dios real. No es un Dios de pacotilla, como los ídolos. No es una estatua. Es un Dios real. Es un Dios vivo. Es un Dios que se preocupa por ti y se preocupa por mí. Este es el Dios en el cual hemos creído. Amén. Israel, en medio de tantos pueblos, todos idólatras. Unos tenían a Moloc, otros a Baal, otros a Astarte, otros a Zeus, otros a infinidad de dioses. Isis, Osiris. Los egipcios eran particularmente amplios en sus dioses. Dios para las moscas, el Dios de el Dios de los otros. Pero todos eran dioses falsos, no existían, eran una invención. El Dios de Israel era un Dios real, que guiaba su historia.
que les protegía, que los sacó de Egipto con mano poderosa, que los sostuvo en el desierto, como el otro día leíamos, con una nube para que el calor no los quemara, además de que los dirigía, y con fuego por la noche para que no se quedaran congelados en el frío del desierto, que les proveyó de alimento. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios vivo, ese es nuestro Dios hoy, el Dios que envió a Jesucristo para morir por ti y por mí, que nos salvó y que nos salva y que sigue siendo hoy nuestro todo. Aleluya, un Dios vivo. En tercer lugar, a partir del siguiente verso, David va a exponer su pleito, va a exponer su dolor, va a exponer su angustia. Y tú y yo tenemos derecho a exponerle a Dios nuestras circunstancias, sean las que sean. Pero David lo hace reconociendo, ¿verdad?, la misericordia de Dios, que es la que lo sustenta. Y hermanos, ¿quién te sustenta hoy o lo que se te sustenta hoy en pie, firme en Cristo, es la misericordia de Dios? No son tus méritos, no es tu capacidad, ni siquiera es tu espiritualidad, es Dios en su misericordia. Y dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. La lista que viene después no es para estar alegre, no es para estar contento, pero David lo estaba. Pablo nos recomienda en Filipenses, gozaos, regocijaos siempre, otra vez os lo digo, regocijaos. Y el cristiano tiene que ser una persona gozosa. Es verdad que hay momentos de tristeza, tiempos de dolor, momentos de lloro, pero por encima de todo tenemos el gozo del Espíritu Santo. Dice ahora, porque has visto mi aflicción. Habla de aflicción y de muchas más cosas. Has conocido las angustias de mi alma. No me entregaste en manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, Jehová. Otra vez lo dice, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, también mi alma y mi cuerpo. Mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad y mis huesos se consumen. ¿Verdad que podemos identificarnos en algún momento con algunas de estas expresiones tristes? De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Soy el horror de mis conocidos. Los que me ven afuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He llegado a ser como un vaso quebrado. Todas estas palabras son aplicables a Jesús mismo. He llegado a ser como un vaso quebrado. Oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras conspiran juntos contra mí e idean quitarme la vida. Es lo que hicieron los fariseos, los saduceos, los principales de Israel con Jesús. Hermano, es que sin un diagnóstico no hay posible curación, porque no hay qué medicina aplicamos. Entonces es bueno que identifiques tus problemas, que identifiques tus pruebas. No es malo decir estoy malo, estoy enfermo, me duele el brazo, o me duele el pie, o tengo esto, o me pasa aquello, no tengo dinero. Hay que reconocerlo para después reconocer también y proclamar la respuesta de Dios. Algunas veces tú dices, ay, que tengo un dolor de cabeza, y viene un supercristiano y dice, no digas eso, no confieses que te duele la cabeza, porque es darle lugar al diablo. No, es reconocer la verdad. Ahora, ¿la espiritualidad cuál es? Señor, quítame el dolor de la cabeza. También el Señor te puede decir, tómate una pastillita, que para eso se han inventado, ¿verdad? Entonces, reconocer la necesidad. Y a veces nos cuesta reconocer dónde estamos. A veces nuestro orgullo nos impide reconocer que estamos angustiados.
reconocer que estamos tristes, reconocer que estamos en medio de un problema. Y lo ocultamos. Nos sentimos autosuficientes. No queremos que se vea nuestra vulnerabilidad, que somos vulnerables. Hermanos, todos los seres humanos somos vulnerables, todos. Superman no existe. El único Superman que hay se llama Jesús. Y es Superman porque es Dios, hecho hombre. Pero nosotros somos seres humanos de carne y hueso. Cortos son nuestros días. Pasamos como la hierba que se seca. Lo reconoce la palabra de Dios. Nos duelen los huesos. Nos duele el alma. Nos duelen tantas cosas. Somos vulnerables y está demostrado. Todos morimos. Todos acabamos, ¿verdad?, extinguidos. Vemos muchas veces las necesidades de los demás, pero no somos capaces de ver las nuestras. Y es que todas nuestras necesidades surgen de algo que es una realidad espiritual también, porque todos somos pecadores. David reconoce, ¿verdad?, se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad. Reconoce su maldad. Conocéis la historia de David. David era un hombre que Dios seleccionó, que Dios escogió, porque dice que tenía un corazón como el suyo. Sin embargo, los pecados de David fueron graves. Cometió adulterio, cometió asesinato, cometió, ¿verdad?, errores terribles. Entonces, ¿por qué seguía siendo un hombre de Dios? Pues porque era tratable por Dios. Dios podía tratar con él. Y aunque por ser rey y tanta historia, pues él pensaba ser un hombre poderoso, pero cuando Dios le hablaba, se humillaba. Tenemos salmos tremendos, 130, el 51, salmos de David, donde reconoce su pecado, donde se arrepiente profundamente, ¿verdad? Se agotan mis fuerzas por causa de mi maldad, de mis pecados, de mi pecaminosidad, de mi condición, porque somos faltosos. Todos somos faltosos. Todos nos equivocamos. Todos decimos cosas que dañan a otros. Todos caemos en algo. Y eso nos agota. Nos agota las fuerzas. Aquí se confiesa aflicción, es decir, cosas que te hieren. Se confiesan angustias, ansiedad, miedo, inseguridad. Uno ve el futuro turbio o no ve futuro siquiera. Uno piensa, ¿qué será de mí? Y es un estado, ¿verdad? Es un estado esto de las angustias. Has conocido las angustias de mi alma. Y en el 13 dice, ¿verdad?, el miedo me asalta por todas partes. Hay tristeza, la tristeza producida por la desesperanza, por el cansancio, por el agotamiento psíquico y emocional, incluso físico. Se confiesa dolor, en el verso 10, y el dolor erosiona y desgasta. Y el dolor puede ser físico, pero también puede ser emocional. Hay cosas que duelen en el alma y no en el cuerpo. Pero el dolor desgasta. Es como el agua que erosiona la roca, como el viento con arena que va también corroyendo las montañas. El dolor desgasta. Habla de suspirar, y cuando uno suspira, es que falta el aire, se siente uno ahogado. Yo no sé cómo tú te puedes sentir hoy con tus problemas, pero a veces esos problemas ahogan y te llevan incluso a llorar. Habla de agotamiento, habla de extenuación, que es el agotamiento a lo sumo. Habla de oprobio,
el oprobio, la mala fama, otros que hablan mal de ti o de mí, que te calumnian o que proclaman tus errores. ¿Saben? Hay una diferencia entre la calumnia y la maledicencia. La calumnia es mentira. Dicen algo de ti que es mentira. Pero la maledicencia, puede que estén hablando algo de ti que es verdad. Y proclaman, ¿verdad?, tus errores, y eso es maledicencia, porque es hablar mal de ti. A lo mejor tienen razón, porque has cometido un error, pero la Biblia condena el que te dediques a extender, o el que yo me dedique a extender los errores de otros, porque eso es maledicencia. Y es un pecado. Acarrear el oprobio. Claro que David había cometido errores, pero los que le estaban echando ahora encima, ¿verdad?, sus errores, le estaban acarreando oprobio. A veces ha habido, y yo conozco algunos cristianos que, sintiéndose héroes de la fe, han empezado en las redes sociales a magnificar los errores de otros, de instituciones, de personas. Eso es maledicencia, eso es pecado. Aunque seas cristiano y aunque te creas defensor de la fe, no estás defendiendo la fe, estás tirando la fe por tierra. Así que este hombre, David, se sentía, ¿verdad?, que el oprobio había hecho mella en él. Soy objeto de oprobio. De mis vecinos mucho más, porque son los que más saben. Los que más conocen tu vida son los que más daño te pueden hacer. Por eso algunos se encierran y no quieren que nadie sepa nada de su vida para que nadie los pueda después extender por ahí. Por eso dice la Biblia también, y recordarlo, ¿verdad?, que hospedaos los unos a los otros, pero ¿sin qué? Sin murmuraciones. Pues claro, cuando la gente convive, nuestros defectos se ponen de manifiesto, cada día, cada momento, ¿verdad? Y si tú después los extiendes, entonces la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Tenemos que ser condescendientes, tolerantes con los demás. Entender que ellos yerran porque yo también yerro. Se siente abandonado de los cercanos. Se alejan ante el infortunio. Son pocos los amigos de verdad, hermanos. Muchas veces tú dices, ¿por qué? Y fulanito, y menganito, y esta, y la otra, y que ya no los veo, que ya no me llaman, y que ya no les intereso. Habla el verso 12 del olvido. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Es una especie de asesinato virtual. Simplemente te borran. Ya no existes para ellos. Estás muerto. Y David sintió esa emoción terrible. ¿Tú lo has sentido alguna vez? Yo confieso que sí. Porque a veces uno es importante durante un tiempo y la gente se preocupa por ti. Cuando dejas de ser importante, hay quien te olvida. Ya no existes, porque ya no eres importante. David era rey, era importante, pero ahora en este momento era un rey, como se podía decir, derrocado. Ya no valía nada, ahora tenía que huir. Su vida iba a durar poco, porque el hijo que iba a reinar iba a acabar con él. Ya no tenía valor. El olvido, que es la muerte por indiferencia. Ya no existes, has caído en desgracia, ya no ocupas esa posición que te hacía atractivo o atractiva, esa posición envidiable. Y habla de quebrantamiento, el verso 12, he llegado a ser como un vaso quebrado. Y esto, querido hermano y hermana, es donde Dios quiere llevarnos, al vaso quebrado. Porque en el quebrantamiento está la bendición de Dios. En el quebrantamiento
está la bendición de Dios. A veces somos tan fuertes, somos tan autosuficientes, somos tan extraordinarios, ¿verdad?, que confiamos en nosotros, no en Dios. Y Dios necesita un corazón quebrantado, porque ante el corazón quebrantado, dice la palabra, ¿verdad?, ahí Dios no rechaza al corazón quebrantado. Y David tuvo que ver su vida quebrantada por muchas cuestiones, de las que algunas de ellas era absolutamente culpable, pero el quebrantamiento te lleva a la humildad. El quebrantamiento te lleva a abrirle las puertas a Dios. El quebrantamiento te lanza a las alturas, a la misma presencia de Dios. Habla de miedo generalizado, habla de conspiración, de quienes nos odian, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué respuesta a todo esto? Ahora el salmista va a aportar, ¿verdad?, la respuesta. Mas yo en ti, Jehová, confío. Digo, tú eres mi Dios. Y eso es algo que tenemos que declarar todos los días. Señor, tú eres mi Dios, en ti confío. Tú eres mi refugio. Tú eres mi salvación. Antes había dicho, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Estas cosas son la respuesta. ¿Cómo respondes tú? ¿Te hundes? ¿Te declaras vencido? ¿Dices, no puedo más? ¿Y caes? No. Tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Aleluya. Y como sabéis, hay tiempo de sufrir y hay tiempo de disfrutar. Hay tiempo de debilidad y hay tiempo de fuerza. Y que para todo hay tiempo y que Dios controla tus tiempos y los míos, los tiempos de la iglesia y los tiempos del mundo. ¿Sabe? El Evangelio es un mensaje sobre todo de futuro. Habla de nuestro pasado, que mejor ser cubierto por la sangre de Cristo. Habla de nuestro presente para que tomes decisiones hoy y no mañana. Pero después todo está proyectado hacia el futuro. Todo está proyectado hacia el futuro. El futuro es lo que viene. Y es un futuro glorioso para los hijos de Dios. David sigue diciendo, líbrame de manos de mis enemigos y de mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. ¿Qué significa eso, haz resplandecer tu rostro? ¿Sabe lo que es la gloria de Dios? El pueblo de Israel vio la gloria de Dios en multitud de ocasiones. Sobre ese tabernáculo y ese templo donde estaba el arca, descendía lo que se llama la Shekinah, la gloria de Dios. La palabra hebrea para la gloria tiene que ver con peso. Y creo que es Pedro el que habla de ese peso de gloria, o es Pablo, ¿verdad? Pero ese peso de gloria. Es que la gloria de Dios tiene un peso espiritual increíble. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Significa manifiesta tu gloria sobre mí. Y hermanos, los cristianos tenemos que reflejar la gloria de Dios. Cuando Dios está en tu vida, la gloria de Dios está ahí. Moisés quería, déjame ver tu gloria. Y Dios le dejó ver como un reflejo de su gloria, porque la gloria de Dios es tal que te puede matar. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado. Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados, por el contrario, los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezca los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Eso lo vamos a experimentar muchas veces, que la gente habla mal de nosotros.
Lo malo es cuando creyentes hablan mal de nosotros, o cuando tú, que eres creyente, hablas mal de otros. Cuán grande es tu bondad. Es el agradecimiento, ¿verdad?, que se manifiesta. Que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de lenguas contenciosas. Es decir, que en la presencia de Dios está nuestro refugio. En la presencia de Dios está nuestra seguridad. Y ahora el salmista va a exhortarnos, a exhortar a otros, y nos dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Es una exhortación, un testimonio para los demás. Dice que retribuye con creces al que procede con soberbia. El pago es grande. Pero dice: esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y esta es la exhortación final. Puede que estemos pasando por un momento de aflicción, que la aflicción nos haya asaltado. Y cuando uso esta palabra asaltado es porque nos sorprende a veces por sorpresa. Evidentemente es una redundancia, pero te coge por sorpresa. No te lo esperaba. Precisamente en el Salmo 30, que es el que antecede a este, David escribe en el verso 6: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Es decir, estaba perfecto. En su momento álgido, en el top de su vida. No seré jamás conmovido. Incluso mira lo que dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como a monte fuerte. Es decir, su confianza estaba puesta en Dios. Y aún así, el verso que sigue es: escondiste tu rostro, fui turbado. Porque, hermanos, aunque estés en el top de la bendición de Dios, a veces Dios, ¿verdad?, como que dice: por un momento me aparto. ¿Para qué? Para probarte. Para que veas que sin Él no eres nada. Que sin el Señor estamos perdidos. Y entonces viene la turbación, viene la duda, viene la prueba, la angustia, el dolor, la tristeza, todas estas cosas que hemos recorrido, ¿verdad?, en este Salmo. Dependemos de Él. Ahora dice: esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Es decir, supera el cuadro que estás viviendo hoy, supera ese momento de aflicción, supera la prueba, supera la tristeza, supera el dolor, supera incluso el oprobio que te cae encima por la maledicencia de los demás. Esfuérzate en el Señor. Tome ánimo tu corazón. Ejerce tu fe. Tu fe de hoy, si la pones en funcionamiento, creará la fe de mañana, que será superior, porque el Señor está contigo. Y como dice ahí, tome ánimo tu corazón, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que siempre nos anima. Señala nuestros problemas, nuestros defectos, nuestras carencias, pero también señala tus recursos poderosos, eternos. Y te damos gracias por este salmo y por el testimonio de David, que después de haber pasado tanto y de haberse visto rechazado por su propio pueblo, por su propia familia, en riesgo de muerte, tú lo socorriste y él vio tu mano poderosa sobre sí mismo. Ayúdanos, Señor, a ver en ti nuestro refugio,
Anímanos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, a saber que tú eres nuestra fortaleza y que en ti lo tenemos todo, que nada nos falta y nada nos faltará, que en medio del valle de sombra y de confusión y de muerte, tú estás con nosotros y tu vara y tu cayado nos infunden el aliento que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos poner ante ti a nuestros enfermos, a nuestros hermanos que están fuera, Señor, a nuestros ancianos, a todos aquellos que están en necesidad, aleluya. Y Señor, cualquier hermano o hermana que en este momento está pasando por ese momento de aflicción, sea por lo que sea, tú conoces cada circunstancia, tú conoces cada necesidad, conoces lo profundo de nuestro corazón y pedimos que ese Espíritu Santo tuyo, Señor, sea abundantemente derramado sobre cada uno de nosotros para sanidad, para consuelo, para dirección, para guía, Señor, para inspiración, en el nombre de Jesús, aleluya. Tú conoces a nuestros enfermos. En el nombre de Jesús, presérvanos también, Señor, como congregación, nuestras familias, cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, de esta plaga que está ahí fuera todavía extendiéndose. Guárdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Más, yo voy a orar para despedir. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con bien ahora. Vamos de pie todos. Tenemos una semana por delante y queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Que tu Espíritu nos guíe, nos inspire, nos lleve, nos fortalezca. Pedimos por nuestros familiares, pedimos por nuestros vecinos. Pon a nuestro alcance a alguien a quien llevarle una palabra de esperanza. Pedimos, Señor, por tu pueblo en Afganistán y también por los que no son tu pueblo, pero que necesitan, Señor, una respuesta de parte tuya. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de esos pueblos oprimidos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, fortalece a tu pueblo, presérvalo y, Señor, que su testimonio sea poderoso para salvación de muchos. Que el diablo no salga ganando en ese lugar. En el nombre de Jesús. Y ahora que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.